Bueno, mi nombre es Mauricio Yulidori y quería hacerles una breve introducción a la fisiología cardiovascular. ¿Mm? Entonces acá tenemos una muestra más o menos de cómo sería un aparato circulatorio y ahora vamos a ver algunas características que tiene ese circuito. Eh, Igual, antes de empezar, lo que quería comentarles es una comparación entre cómo se comportan los líquidos y en comparación con los gases frente a la presión o cuando son sometidos a la presión. Fíjense que en el caso de los líquidos, si ustedes compriman la jeringa y presionan con el dedo la punta de la jeringa, el líquido prácticamente no es compresible. Mientras que en el caso de los gases, sí son compresibles. Los gases se pueden comprimir, los líquidos no. Van a ver que esto tiene ciertas implicancias en la parte circulatoria. Y por ejemplo, ¿qué nos dice la hidrostática sobre la presión de los líquidos que están quietos, que no fluyen? Y lo que nos dice es que los líquidos estáticos, entonces, que no circulan, eh, la presión es la misma en todo el sistema, o sea, no disminuye con la distancia la presión. Entonces, en todo el circuito, en todo el sistema, tenemos la misma presión, el mismo nivel que se observa acá en la imagen. Ahora, si ese líquido lo ponemos en movimiento, vemos qué es lo que nos dice la hidrodinámica o la hidráulica con relación a qué pasa con la presión en los líquidos que fluyen. Y fíjense que en los líquidos que fluyen, los líquidos que tienen movimiento, la presión disminuye con la distancia. ¿Ya? Entonces, eso es por efecto de la fricción o de la resistencia que le ejercen las paredes de los vasos por donde circula. ¿No? Entonces, que vamos a ver qué efecto tiene esto, qué relación tiene esto con las propiedades circulatorias. En este esquema tienen la presión desde la aorta hasta las venas, por ejemplo. Y fíjense que la presión sanguínea media es decreciente, o sea, la presión va disminuyendo a medida que nos vamos alejando del corazón. ¿Tá? Esa sería una de las propiedades circulatorias, entonces. Otro concepto interesante desde física que tiene aplicación en fisiología es la ecuación de continuidad. Entonces, si vemos en este esquema, el caudal 1 y el caudal 2 son iguales. Entonces, el caudal o volumen de líquido por unidad de tiempo que ingresa al circuito es igual al caudal que egresa de ese circuito. Eso es lo que nos dice la ecuación de continuidad. Entonces, el caudal es igual en el sistema, en todo el sistema. ¿Tá? El caudal de entrada es igual al caudal de salida en este ejemplo, por ejemplo. Entonces, ¿qué relación tiene eso con el aparato circulatorio? Fíjense que el caudal o el flujo sanguíneo es igual en todo el circuito. Entonces, eso lo sabemos por la ecuación de continuidad. La misma cantidad que entra de sangre por unidad de tiempo desde el ventrículo a la aorta es la que va a pasar por todas las arteriolas, va a fluir por los capilares, va a fluir por las vénulas y después va a ir a, a fluir por las venas. Entonces, la cantidad que entra y la que sale por unidad de tiempo es la misma, el flujo es igual en todo el sistema. Y esa sería la segunda, digamos, propiedad. Ahora vamos a ver de qué depende la velocidad de circulación. Entonces, les voy a mostrar algunas formulitas al principio para que vean de dónde salen, que después les digo para que no crean que les miento. Entonces, ya habíamos visto que el flujo, el caudal, era volumen sobre tiempo, ¿no? Después podemos decir que el volumen es el área por la distancia. Entonces, si reemplazamos en la fórmula, nos quedaría que el caudal es área por distancia sobre tiempo. O sea, reemplazamos velocidad por área por distancia. ¿Tá? Entonces, caudal es área por distancia sobre tiempo. Distancia sobre tiempo es velocidad. ¿Tá? Entonces, podríamos decir que el flujo, entonces, o el caudal es área por velocidad. Entonces, si sacamos velocidad y
hacemos el movimiento de términos, digamos que la velocidad, ¿de qué depende? Del caudal y del área. O sea, la velocidad es proporcional al caudal e inversamente proporcional al área. Entonces, fíjense, el caudal 1 y 2 son iguales. Recuerden que el caudal es igual en todo el sistema. La cantidad, el caudal que entra y el que sale son iguales. Entonces, en este caso, caudal 1 y caudal 2 son iguales. Ahora, el área de sección transversal, acá en este caso, en este esquema, el área 1 es mayor que el área 2. El área sí cambia a lo largo del circuito cardiovascular. Hay áreas que tienen mayor, sectores que tienen mayor área transversal y sectores que tienen menor área transversal. Entonces, como el caudal es igual en el circuito, la velocidad está muy influenciada por el área. Entonces, podríamos decir que la velocidad es inversamente proporcional al área, por tanto, cuando aumenta el área, disminuye la velocidad. ¿Tá? Y en este caso se ve en el esquema, la velocidad 1 es mucho menor que la velocidad 2. Entonces vamos a ver esto qué relación tiene con la parte cardiovascular. Fíjense, en el gráfico de arriba tiene la sección transversal total, desde la aorta de vuelta hasta las venas. La máxima sección transversal total se alcanza a nivel de los capilares, ¿tá? Que individualmente cada uno es más chiquitito, pero son una cantidad enorme, entonces el área de sección transversal total es mucho mayor. Y en el de abajo tienen la velocidad. La velocidad es máxima en la aorta, se enlentece hacia los capilares, que es donde es más lenta, y eso favorece el intercambio de nutrientes y de desecho entre la sangre y los tejidos, y después vuelve otra vez a ganar velocidad en la medida que se va colectando en vasos cada vez más grandes en las venas, ¿no? Pero bueno, entonces la velocidad es menor a nivel de los capilares y es máxima a nivel de la aorta. Y un dato interesante es ver otra de las propiedades que tiene la circulación es que la circulación es unidireccional, o sea, circula en solo sentido. Entonces les quería compartir una parte de un modelo de cómo funcionan las válvulas circulatorias, o sea, las válvulas cardíacas o venosas que hice hace unos años. Y les recomiendo obviamente que después lo vean, después les dejo el link. Entonces fíjense, si sopla en ese caso hacia nosotros, hay flujo. Digamos, estaría soplando por ejemplo, desde el ventrículo hacia la aorta. Si lo invertimos y queremos soplar al revés, digamos, por ejemplo, desde la aorta hacia, en este caso, el ventrículo, no hay flujo. ¿Ah? Así funcionan las válvulas cardíacas y venosas. Y eso es lo que hace que la sangre entonces tenga un flujo que es unidireccional, en un solo sentido, ¿no? Entonces, para ir terminando cómo es el aparato circulatorio, podríamos decir que tenemos un corazón o una hemibomba izquierda, ventrículo izquierdo, o sea, aurículo y ventrículo izquierdo, que le van a bombear a la aorta sangre. Esa después se va a ir dividiendo las arterias en arteriolas, que tienen la capacidad de modificar la resistencia y redistribuir el flujo sanguíneo a distintos sectores. Después tenemos los capilares, donde se hacía el intercambio no solo a nivel de los tejidos, sino a nivel pulmonar. Esa sangre se iba colectando por vénulas, después en venas, y llegaba a la hemibomba del corazón derecho, a la aurícula derecha, y después pasaba al ventrículo, y de ahí lo bombeaba el ventrículo derecho hacia los pulmones. Entonces, este esquema así simplificado del aparato circulatorio, podríamos decir que el aparato circulatorio está compuesto por dos circuitos que están en serie, o sea, en serie significa encadenados. La sangre que pasa por el circuito sistémico vuelve al corazón y de ahí va al circuito pulmonar, y del circuito pulmonar vuelve al corazón izquierdo y de ahí al circuito sistémico mayor, y que cada uno de esos circuitos tiene una hemibomba, o sea, son dos circuitos en serie con dos hemibombas. ¿Ah?
Y el otro detalle que tiene es que los tejidos en el circuito sistémico están en paralelo. Entonces, eso es lo que el beneficio que tiene es que la sangre que, por ejemplo, todos los órganos que están y tejidos que están en el circuito sistémico reciben una sangre con la misma composición, la misma cantidad de oxígeno, la misma cantidad de glucosa y demás. Entonces esa sería la ventaja que les da a los órganos que están en el circuito sistémico en paralelo. Bueno, espero que les haya gustado, gracias, suerte.